Buenas noches, bienvenidos a las tertulias de Televisión Española, que cada miércoles por la noche, ya madrugada del jueves, dedicamos a cómo va el mundo, a las cuestiones internacionales. Hoy va a ser una velada muy interesante para los amigos que nos siguen todas las noches, cada semana, no solo por el tema, es la primera tertulia del 90, sino sobre todo por los invitados que tenemos esta noche aquí en el estudio. Con nosotros, Carlos Alberto Montaner, es periodista, es escritor, nació en Cuba, pues allá por el año 43. Ha escrito una docena de libros aproximadamente y escribe una columna en una cadena de periódicos que se distribuye por toda Latinoamérica cada semana. Dos de sus libros los tenemos hoy aquí en el atril. Uno escrito hace ya 12 o 15 años, del que se han hecho muchas ediciones, sobre Fidel Castro, y otro reciente de este año sobre la agonía de América, larga agonía, de la que luego tal vez hablemos. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros Xavier Rubert de Ventós, eurodiputado del PSOE, catedrático de estética, profesor de numerosas universidades y autor de muchos libros también. En la biografía que yo he leído, que he manejado, pone 12, curiosamente. No es que sea una casualidad, pero pone 12 también. Gracias, Xavier, por acercarte hasta Madrid. Mariano Aguirre, contertulio habitual, autor de varios trabajos sobre relaciones internacionales, el último sobre conflicto de baja intensidad, coordinador del Centro de Investigación para la Paz. Roberto Mesa, catedrático y director del Departamento de Estudios Internacionales de la Complutense aquí de Madrid, autor también de numerosos trabajos y libros y profesor de casi todos los que andan por ahí rodando hoy por ministerios, universidades dedicados a las cuestiones internacionales. Rafael Calduch, profesor de Relaciones Internacionales, titular en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Y Jesús Moneo. Jesús Moneo fue hace bastantes años presidente del Instituto Español de Prospectiva, es miembro aquí en España del Club de Roma y, entre otros muchos trabajos, pues ha tenido el de jefe de gabinete del director general de esta casa, cuando fue director general don Carlos Robles Piquer. Gracias por venir, Jesús, a la tertulia. Para empezar, sobre cómo va a ser el año 90, y espero que Pedro Altares me perdone porque estuve viendo la tertulia anteanoche con los 6 futurólogos que trajo aquí a este estudio, voy a resumir las 6 cuestiones abiertas en el discurso de anteanoche de Mitterrand sobre los principales problemas para Europa, tal como él lo presentaba, sin solución, que quedan abiertos para el 90 y los años siguientes. Él citaba el futuro de las alianzas, el ritmo del desarme, la forma y condiciones de la unificación alemana, el tipo de cooperación este-oeste, la intangibilidad o no de las fronteras y, por último, las tensiones nacionalistas. Yo creo que es un menú suficientemente denso al que se le pueden añadir nuevos ingredientes, pero en cualquier caso que nos puede permitir un poco entrar al toro de, llamémosle, futurología sana o documentada o prospectiva internacional. ¿Cuáles de esas 6 cuestiones abiertas os parecen las más decisivas? ¿Os parecen que pueden tener más fácil solución en los próximos meses? Carlos. Bueno, yo creo que la más difícil, la más complicada y la más peligrosa es la de los nacionalismos, porque hay un factor de repetición por analogía de los conflictos. Es decir, lo que hoy nos parece lejano, que es el surgimiento de nacionalismos en otras latitudes, puede, de una manera que nosotros no sabemos cómo prever, puede repercutir dentro de nuestras propias fronteras, y no sabemos si el nacionalismo que hoy reverdece en todas las fronteras con los soviéticos, mañana puede darse en Irlanda del Norte, en Irlanda del Sur, como reclamación de Irlanda del Norte, los propios nacionalismos dentro de la península ibérica, lo que queda o lo posible que queda dentro de Francia, por ejemplo, el caso de las reivindicaciones de los vascos franceses, que no sabemos si mañana eso se puede de alguna manera volver a alertar. De manera que yo creo que ahí es donde hay un grave peligro, porque es algo que no afecta solamente a los países de la Europa del Este o a la Unión Soviética, que es el gran rompecabezas de nacionalidades, sino que afecta a toda Europa y que de alguna manera puede repetir el siglo XIX de que hablaba Mitterrand. A mí me parece bien sintomático que lo que más asuste al establishment, desde político hasta intelectual, sean los nacionalismos, como la religión, de la que antes la gente quizás se reía, ahora asusta. Antes quizás asustaba la revolución o las ideas, hoy empiezan a asustar las identidades.
si asusta, quizás que son significativas. Porque No, y siempre que lo que asusta es lo que es positivo significativo incluso. y lo que es... Lo cierto es que la guerra civil, no, sino la guerra fría, había permitido un cierto congelamiento de muchos temas y de particiones bastante arbitrarias. Y el mundo estaba un poco como digitalmente constituido, porque había la guerra atómica, había la bomba atómica, había la posibilidad de un desastre. Y esta cosa pues se está haciendo hoy más plástica, se está descongelando. También es cierto que las cosas, yo lo he visto sacando las cosas del congelador, que a veces se rompen cuando las descongelas. No quiere decir que estemos en un momento fácil. Pero sí, en todo caso, estamos en un momento donde las cosas se van a empezar a parecer un poco más a sí mismas. Como en los relojes hemos pasado de los analógicos a los digitales, yo espero que en el mundo pasemos del digital a un mundo un poco más analógico. No, no es posible que pase esto en los 90. Bueno, yo os diría una cosa, es decir, que, bueno, a mí desde el punto de vista del sistema internacional me interesa mucho más el futuro de las alianzas y el desarme, porque acaban más unidos. Pero la insistencia, a mí me parecía lo que el repertorio de 6 puntos del presidente Mitterrand, si pecaban de algo, eran de una obsesión absolutamente eurocéntrica. Porque, bueno, estaba todo referido a Europa prácticamente, con lo cual había que completarlo con otros temas muy importantes y con otras situaciones muy importantes. Pero ya que ha salido el tema de las nacionalidades, pues bueno, habría que decir que tampoco fue tan perfecto todo el proceso en el 19 del Estado-Nación, claro, y que el proceso de los años 20 queda interrumpido durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no es que estemos volviendo al pasado, pero hay que reordenar un pasado que no ha sido justo. Yo creo que tampoco hay que tener mucho miedo. Eso coincido con Javier. Es decir, bueno, hay cuestiones nacionales y ¿por qué no se van a resolver? Ha llegado su momento. Tampoco hay que caer en la mitología de que la proclamación del principio nacional sea el comienzo de la guerra civil, ni mucho menos. Sobre todo cuando, volviendo a Europa, estamos planteándonos una Europa que, por ser más amplia, no solo de fronteras, sino de objetivos, va o debería subsumir esas cuestiones nacionales. Hay una cuestión al hilo de lo que estamos diciendo que es interesante ver cómo actualmente hay una cierta, podríamos llamar, tendencia entre los analistas de cuestiones internacionales a un cierto catastrofismo. Y yo aquí comparto lo que tú dices. Yo no participo del catastrofismo, no, porque si es catastrofista hay que cerrar la tienda. No te adelantes, que no te meto a ti ahí, no. Para nada. Al contrario, iba a decir, como bien ha dicho el profesor Roberto Mesa, pero no me has dejado. Sigue. Bueno, pues lo que digo es que en contra de lo que tú dices hay, y yo tampoco lo comparto, un cierto catastrofismo. Por ejemplo, personajes tan prestigiosos como Lawrence Friedman, por ejemplo, escribió hace poco un artículo en The Independent diciendo más o menos lo que se viene hacia Occidente es todos los problemas del Este con el nacionalismo. Habla incluso de emigraciones masivas de gente con hambre y sin trabajo del Este hacia el Oeste, que a mí sinceramente me parecen exageradas esas descripciones. Pero también hay que decir que dentro de la URSS, por ejemplo, la novela corta de moda en la Unión Soviética es una sobre, que es algo así como Regreso al futuro, que es de una persona que logra pasar, digamos, en ciencia ficción, creo que es el año 93 o 94, y encuentra a la Unión Soviética como si fuera el Líbano, dividida no solo en nacionalidades, sino además en subgrupos sociales, los afganis peleando contra los punkis, etcétera, y una sociedad luchando por los por mínimos bienes de consumo. O sea que también hay un escenario catastrófico que de alguna manera también podríamos quizás debatirlo y en el cual, por ejemplo, mi opinión creo que es exagerado. A mí lo que me preocupa es que estamos dejando un sistema internacional concreto que no había sido bueno, pero no tenemos sustitutivo por ese sistema internacional. Hay un elemento más, y es cómo se está dejando, porque en la historia yo creo, Roberto, que se ha hecho casi siempre pasando por conflictos bélicos. Sí. Mientras que en este momento se pasa por una gravísima crisis económica, pero por la existencia de armas nucleares probablemente se supera ese conflicto bélico por propia necesidad de subsistencia, me parece. Sí. Bueno, yo creo que estamos ahora tratando de tener una agenda, ¿no? Y yo creo con Roberto que efectivamente Mitterrand se expresa de una forma muy eurocentrista. Y eso es, entre otras cosas, claro, el efecto de que Europa, todavía medio construir, pues efectivamente no tiene una política exterior europea. Hay las políticas exteriores de los Estados miembros europeos y un pequeño embrión de discusión de políticas comunes, pero no hay una política comunitaria exterior. Y de la misma forma que tú has arrancado de Mitterrand, yo querría arrancar ahora de otro francés, que en los años 30, pero del siglo pasado,
pues descubrió que se nos echaban encima los rusos y lo que él llamaba los anglo-norteamericanos, el bueno de Tocqueville. Y yo creo que efectivamente lo que ahora necesitaríamos es darnos cuenta de que lo más importante es el sistema internacional. Pero el sistema internacional, que no tiene una fácil sustitución en este momento, entre otras cosas porque prácticamente a lo que estamos asistiendo es a su agotamiento. Es decir, el sistema internacional surge, es impuesto prácticamente por la coalición victoriosa en el 45, tiene su apogeo en el periodo de la descolonización, se engendra un sistema que es capaz incluso de hacer el contrapeso de las grandes potencias, incluso las superpotencias se ven a veces condicionadas por el sistema, y desde hace quizá, sería difícil poner la datación, pero 5, 7, 8 años, lo que estamos viendo es que ya el sistema en su conjunto obedece más a lo que pasa en la política interior de algunas grandes naciones que a lo que pasa en el propio sistema. Es decir, que el sistema ahora está perdiendo mucha capacidad sistémica. Lo que es importante es lo que pasa en unas cuantas naciones. ¿Y esas cuantas naciones cuáles son? Claro, obviamente son las que eran las superpotencias, Estados Unidos y Rusia, vamos a decir Rusia, pero es que luego hay China y Japón, que no lo digo por un orden caprichoso. No lo digo caprichosamente primero China y después Japón, porque el caso del Japón es tan obvio que a nadie se le suele olvidar que el Japón está en puertas, pero tenemos tendencia a olvidarnos un poco de China. Y quiero hacer una referencia, y perdona porque me estoy extendiendo quizá demasiado, no al creador de la idea, pero sí de la palabra, de prospectiva, que solía decir muchas veces, bueno, cada vez que hay 4 personas reunidas deberíamos pensar qué estará haciendo el chino. Porque claro, los chinos tienen la tendencia a ser aproximadamente el 25% de la humanidad. Claro, ahora somos aquí 7, pues hay 1 y 75 de chinos que deberían estar aquí si esto tratara de representar de alguna forma la población mundial. Y China, claro, fijaros si es curioso que han tenido Tiananmen y de ahí no se ha derivado inmediatamente ninguna consecuencia para la política interior china, como si se ha derivado, es decir, todos los desafíos que se han hecho en Rumanía, en Panamá, en otras partes, han sido pagados fuertemente en las políticas interiores de los países, no en China, por cierto. Y por lo tanto, claro, lo que se nos echa encima sin una visión eurocentrista es que tenemos efectivamente unas grandes potencias, aunque no a lo mejor superpotencias, y luego hay el sistema que se tiene que recomponer. Pero en fin, yo lo único que quería decir con esto es que efectivamente creo que deberíamos centrarnos un poco en el diseño de lo que puede ser el nuevo sistema, porque si no cualquier otra divagación que hagamos sobre casos concretos serán previsiones, y las previsiones se están poniendo carísimas, porque tienen una tendencia al error feroz, ¿no? Es decir, si nos fijamos, la gente que ha estado diciendo hasta hace casi 6 meses que no iba a haber un deshielo en el este, pues salen hasta firmas de las más prestigiosas diciendo eso hace 6 meses, 8 meses, 12 meses. Entonces, yo trataría de huir un poco de la fácil previsión y ir un poco al análisis de lo que puede ser la explicación, de los factores explicativos. Sí. Yo, vamos a ver. En primer lugar, respecto al sistema internacional, yo creo que es claramente, decir, se está pasando de un bipolarismo a un multipolarismo. En ese multipolarismo yo creo que Europa, y voy a especificar más, va a jugar cada vez un papel más claro y más rotundo, no solo en el terreno económico ni en el terreno político, también en el terreno militar. Y cuando hablo de Europa, hablo en primer lugar de la Comunidad Europea, lo cual pasa por ese punto abierto de la unión política o, en fin, de la comunidad. Yo no sé si va a ser una unión en el sentido de una unión estatal, la Europa de los Estados, o va a ser más bien la Europa de las nacionalidades. Pero en todo caso sí que está claro, yo lo veo clarísimo, que la Europa comunitaria se va a convertir en el núcleo de una Europa ampliada que va a incluir
lo que tradicionalmente consideramos hasta ahora Europa central y oriental, más algunos países que no se habían incorporado a la Europa comunitaria, como era el caso de los países de la EFTA, etcétera. Y digamos, el núcleo de todo eso va a ser la Europa comunitaria y va a tener un protagonismo cada vez más importante. Luego, por tanto, creo que vamos a un sistema multipolar en el cual en Extremo Oriente China y Japón van a tener un papel también significativo, y en donde el papel de las dos grandes o superpotencias que hasta ahora se habían mantenido, está claro que no se va a poder mantener ni tan siquiera por parte de Estados Unidos. Pero es que hay más. Yo creo que enlazando con esa, digamos, duda sobre, y eso creo que es la interrogante abierta, si es la Europa, va a ser la Europa de los Estados Unidos o la Europa de las nacionalidades unidas. Yo ahí apostaría un poco por lo que decíamos antes, es decir, yo no temo a las nacionalidades o a las naciones, temo a los irredentismos nacionalistas, pero yo creo que los irredentismos nacionalistas son más una herencia del pasado que, como apuntaba Roberto, no se resolvió justamente, que algo que tenga encaje en ese próximo futuro. En la Europa comunitaria, por ejemplo, sea la fórmula que sea la que se adopte, y obviamente el Parlamento Europeo va a tener cada vez más protagonismo, las naciones, en la medida en que se les respete su identidad cultural, sus aspiraciones como colectividad propias, yo no creo que la mayor parte de ellas tengan problemas de engranarse dentro de ese sistema. Sí lo van a tener algunos grupos irredentistas, y naturalmente que lo tienen en algunas áreas en donde hay problemas de minorías incardinadas dentro de Estados-naciones dominados por otras naciones mayoritarias. Pero ese es un problema que pasa por los reajustes de fronteras. Pero los reajustes de fronteras creo que no pasan tanto por si se va a mantener la línea Oder-Neisse de momento, parece obvio que se va a mantener, sino si en esa Europa, en donde habrá un núcleo central, tendrán tanto sentido como tienen ahora esas diferencias fronterizas tan claras y tan impuestas dramáticamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Felipe, me permite dos observaciones teóricas muy pequeñas. Una, yo estoy de acuerdo en que pasamos de un sistema bipolar, que a mí no me gusta bipolar, de un duopolio a un sistema multipolar. Me permite hablar de una cosa. Yo es que vengo oyendo esa afirmación desde cuando empecé con los estudios internacionales. Es decir, coge uno los libros de hace 15, 20 años sobre temas internacionales y ya se está hablando de ese paso. Pero se reafirma, no, el problema es que ahora mismo... Pero ya no es nuevo. Pero Felipe, el problema es que ahora mismo estamos en una fase en que se ha abandonado el sistema bipolar y aún no hemos llegado al sistema multipolar. Y ese es el peligro, en el que puede haber una sola superpotencia. Y segundo punto, estamos haciendo prospectiva, estamos repitiendo las tesis de la tesis doctoral de Kissinger en los años 60, cuando decía en su mundo restaurado, después de esto viene el concierto de grandes potencias. Y apuntaba a las 5 grandes potencias que decía antes Jesús, que era China, Japón, Estados Unidos, la Unión Soviética y lo que salga del proyecto de la Comunidad Europea. Es decir, que eso ya, sin hacer prospectiva, hacia los años 60, era la tesis doctoral de Kissinger, se estaba diciendo. Evidentemente se preveía, pero es que los procesos históricos son mucho más largos. Sí, pero lo que decía Rafael, por ejemplo, plantea el problema, o la duda, porque ya, y casi, excúsame que haría yo la pregunta, es, como hubo que hacer una reconversión industrial, y empezó a aparecer arqueología industrial, en esta reconversión política va a ser necesario hacer una reconversión política y van los Estados-nación a empezar a hacer arqueología política como hay arqueología industrial, o son reconvertibles, o son fenómenos de la segunda revolución industrial que van a ser aparcados en la tercera, porque lo que se está planteando... Te voy a dar una respuesta, y que además tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido, diríamos, en nuestro propio país. Históricamente hubo unas comunidades políticas bien claras, heredadas, que respondían, algunas respondían a tendencias, digamos, o a entidades nacionales o a nacionalidades, y otras no. Hubo un momento en el que eso se impuso un nuevo esquema y se implantó, a veces, en determinados momentos, manu militari, un Estado-nación unívoco. Eso congeló el proceso, pero no rompió en muchas de esas naciones, y bueno, en Cataluña claramente, no rompió la identidad de esa comunidad, y en cuanto volvió un sistema que permitiese eso, hubo que contar con esa realidad. Bien, retomando eso, el Estado-nación yo creo que va a jugar un papel distinto, no va a desaparecer, va a jugar un papel diferente, como los municipios en la Edad Media tenían un protagonismo
que con la aparición del Estado moderno no desaparecieron los municipios, entendiendo los burgos, no desaparecieron, pero pasaron a jugar otro papel necesario, pero distinto del que habían jugado con anterioridad. Ya se enfadarán nosotros porque empezamos a hablar de España a la que se vamos a ver, hombre, yo voy a volver a saltar. Mira, en el atril tengo varios libros y uno de ellos, que es el Apocalipsis 2000 de Peter J. y Michael Stewart. Ellos se sitúan, hacen lo que Orwell con la novela 84, pero situándose en el 2000 y mirando hacia atrás. Y por supuesto ellos están viendo en Europa con un presidente, por cierto, muy de derechas, con un Parlamento Europeo todopoderoso, que a lo mejor os viene bien a los que estáis en Estrasburgo, y muy condicionado por tendencias, digamos, próximas a la ultraderecha que se empiezan a vislumbrar en algunos puntos de Europa. Pero está claro que él ve que se ha roto la estructura de Estados-naciones en Europa. Y aquí es donde yo vuelvo a enlazar con lo que decía Jesús antes y que comentaba Kissinger hace unos días, que pasó por aquí, por Madrid, estuvimos charlando con él un rato, cuando él decía, yo no sé por qué la gente nos critica o se queja de que Bush se haya acercado a los chinos de nuevo tan fácilmente o no haya habido represalias, cuando es un país, una cuarta parte del mundo, con 4.000 años de historia, el mismo régimen, sin ruptura, y con un tempo histórico, digamos, que no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces, tal vez se puede hablar por regiones, más que por... y, por ejemplo, lo que decía de la única superpotencia de Roberto Mesa, a lo mejor se puede aplicar en Latinoamérica y África. Pero puede ocurrir otra cosa también, que es que esa única superpotencia vea un fenómeno, el resurgimiento dentro del seno de los Estados Unidos del aislacionismo, producto precisamente de la creación de un espacio europeo económicamente tan poderoso, más poderoso que los Estados Unidos, con grandes excedentes, sobre todo de dinero, de recursos. Alemania tiene 100.000 millones de dólares de excedente en su balanza comercial, mientras Estados Unidos tiene un gran déficit. Y la tendencia histórica en los Estados Unidos es hacia el aislacionismo, hacia el no meterse en los asuntos de los demás. Si Europa consolida su gran poder, como evidentemente está ocurriendo, Japón sigue el camino que está siguiendo, lo más probable es que los Estados Unidos, lejos de convertirse en una primera potencia o en una gran potencia muy poderosa, lo que haga es marginarse de los asuntos internacionales, y eso también puede ser muy peligroso. Escúchame, ya que se lo decía Europa, Carlos Alberto, ¿no crees que esto además puede ser complementario al hecho y reforzado por el hecho de que los europeos nos está pasando que hasta ahora nosotros teníamos como el único lugar del imaginario, del futuro, de la frontera, del desmadre, de la posibilidad, de lo abierto de Estados Unidos, esta Europa Atlántica? De repente, y luego el Pacífico, y en Estados Unidos el Pacífico, y ahora empezamos a buscar el Pacífico por el otro lado. Exacto. Desde el momento que yo puedo ir a Hungría, porque me voy a ir a Denver. Claro. En este momento Europa está reencontrando su frontera. Exacto. Entonces en este mismo momento Europa ya no necesita esta especie de mito, de referente del futuro, y el único imperialismo fuerte que mantiene Estados Unidos, que es el cultural, que es su referente como referencia cultural, va a ir disminuyendo. Yo creo que a los Estados Unidos les debe asustar mucho, ya no tienen control financiero de la situación. Pero es que es posible que lo tengan menos culturalmente también, y esto puede ser muy fuerte. Puede ser, pero yo no creo en la tesis del retorno al aislamiento tradicional norteamericano, porque la realidad económica ha cambiado tan rotundamente, Sí. que la economía hoy está tan entrelazada, es tan Impide eso, sí. transnacional, que Estados Unidos no se puede permitir el lujo. Felipe, pero la tendencia electoral es esa. Es decir, los electores norteamericanos cada vez tienen en este momento menos interés en los asuntos internacionales. Ese es un país controlado por su Congreso, esencialmente. El gran poder es el poder legislativo. Y no hay casi manera de interesar a un legislador norteamericano en asuntos de cuestiones. Pues diré más, no sé si lo mucho o poco que conozco de Estados Unidos, creo que por encima del poder legislativo en Estados Unidos está el poder económico. Y el poder económico hoy es tan internacional, el americano también, que veo que ese es un factor de freno. Yo sobre la cuestión norteamericana pienso que en Estados Unidos hay una definición que ha dado este historiador tan famoso ahora, Paul Kennedy, ¿no? Sí. Con su libro sobre el auge y caída de las grandes potencias, cuando él plantea, es una potencia en declive relativo, y cuando usa el término específico declive relativo se refiere a que durante un largo tiempo seguirá siendo una gran potencia, pero que irá poco a poco como retrayéndose de su influencia mundial. Y al mismo tiempo puede ser que sufra un retraimiento, por ejemplo, en algunos temas militares, que está muy claro en la cuestión europea,
ya todo el mundo, un poco lo que tú planteabas antes, algo que antes se decía, bueno, eso será para el año 2000, ahora está a la puerta de la esquina que Estados Unidos retire tropas mientras Europa le pide que las retire. O sea que hay incluso una coincidencia de intereses. Pero puede ser que en lo económico, como plantea Felipe, yo pienso que en lo económico todavía tiene una rama de intereses muy amplia. Si ha ido del declive relativo, creo que es una definición útil. Es una rama que va creciendo, no va disminuyendo. Pero Es también cuando hablaban de proteccionista, defensa, pero de otra forma. Es Que las inversiones allí también es un... Las inversiones nuestras allí también son... Pero, perdona, pero también la tiene caída otro del problema, imperio romano se produjo en 24 horas. En la obra de Durrenmatt, en Rómulo, que está bonita, pues hay los periodos de convivencia entre el imperio y los bárbaros. Ahora, yo estoy de acuerdo con Montaner. Yo creo que sí que va a haber una tendencia al aislacionismo norteamericano y se va a dedicar solo a su política interior. Pero su política interior es todo el continente. Es probable que todo el continente. Es decir, que va a ser el Caribe, el Istmo y va a ser el Cono Sur. Y evidentemente puede que se margine de los asuntos europeos, no de los del Pacífico. Esencialmente el Caribe. Eso y el no, Pacífico. va a diseñar posiblemente, y no hago perspectiva, pero es una tendencia, pero es una tendencia tradicional a la política exterior norteamericana, es el Pacífico, Extremo Oriente y su política interior propia, que es el continente. Bueno, pero es que hay algo que cuadra perfectamente con eso. La política exterior norteamericana ha tenido exclusivamente, a lo largo de toda su historia, dos grandes productos. La doctrina Monroe, en 1823, y la política de containment de George Kennan en 1947. Esos son los dos únicos aportes, las dos únicas concepciones estratégicas de los Estados Unidos. Desaparecido el containment, la política de contención, por los cambios que se producen en Europa del Este, es lógico que lo que queda como piedra angular de la política exterior norteamericana es esa concepción de que es una responsabilidad de los Estados Unidos y la defensa de sus propios intereses, pues mantener de alguna manera el orden y la ley tal y como ellos lo interpretan en esa parte del mundo en donde ellos son la cabeza. Combinado con el destino manifiesto. Ya el destino manifiesto no, porque eso es algo posterior que desapareció. Ese es el momento de Polk, 1848, desaparece. Yo creo que está... Panamá, ¿no? Por favor, un orden nacional. Xavier. Carlos Alberto, pero ¿no piensas que cuando uno tiene una política, trata de que las cosas se parezcan a la política que uno ya tiene, a fin de poder seguir haciéndola? Exacto. Y en ese sentido uno tiene la sensación de que en los Estados Unidos, cuando se les acaba el comunismo, están inventando un cocainismo contra el que luchar. ¿No crees que esta política de containment que ellos tenían ya estructurada y una política armamentística en torno de ella, cuando se les está acabando esta coartada, están intentando reconstruir otra? Pero yo creo que es una coincidencia, no creo que sea es decir, no creo que sea el producto del agotamiento del containment por lo que está ocurriendo en la Unión Soviética, venga eso que tú felizmente llamas la contención del cocainismo, ¿no? Pero creo que eso es algo que los Estados Unidos practicarán durante un tiempo hasta que se convenzan de que no tiene destino. Hasta que encuentren otro. Sí, o hasta que fracasen, hasta que el fracaso sea tan evidente que no les quede más remedio que afrontar. Esto es empezar. Que va a ser muy rápido, por lo que estoy viendo. Afrontar la legitimación del consumo de droga. Yo quería retomar una idea que Xavier sacó muy oportunamente, pero que luego la hemos dejado un poco de lado, yo creo, y merece la pena proseguirla. Y es si realmente el Estado tal como lo conocemos ahora no es un producto que ya está obsoleto y que hay que repensar de arriba abajo. Y probablemente la primera forma de ver cómo hay que repensar esto es en las relaciones entre la política interior y la política exterior. Claro, decimos que Estados Unidos tiene una tentación aislacionista, la ha tenido siempre, y por otra parte en realidad tiene bases muy firmes uno comprende bien por qué los Estados Unidos tienen esa tentación aislacionista. Sin embargo, como también se ha dicho ya, será muy difícil que esa tentación la puedan llevar hasta el pecado, porque hay razones que lo impiden. No hay que olvidar que además estamos ante la idea de que Estados Unidos se ha quedado sin enemigo potencial, y no es cierto. Porque Estados Unidos estaba jugando con dos tableros, por lo menos. Hay el tablero ideológico y estratégico, que le enfrentaba con la Unión Soviética. Ese es el que se puede acabar, o ese se puede acabar, no es tan seguro, de todas formas. Si no hay reversibilidad. Se puede acabar. Pero después había
la confrontación tecnológica y comercial que tiene por una parte con Japón y con Europa. Este segundo tablero se les está poniendo muy complicado. Se les está poniendo muy complicado porque Japón, en particular, pues nada menos que están acariciando la idea ya desde hace muchos años, y además la están acariciando con éxito, de convertirse en la casa matriz de la industrialización mundial. Esto es algo que ha dicho, por ejemplo, pues un vicepresidente del MIT. La suerte del mundo es que existe en Japón, decía, porque si no, no habría una posible coherencia del desarrollo industrial mundial. Pero el Japón puede jugar el papel de ser la casa matriz de la industrialización mundial. Pero claro, estos son, como comprendéis, designios de larguísimo alcance que pueden chocarse en el camino con otros designios que otras gentes puedan tener y que en particular pueden tener y tienen de hecho los americanos. Y en el medio de todo eso está que, claro, Europa, que no tiene un poderío estratégico, que tampoco tiene un gran poderío tecnológico, aunque Europa está empezando a entrar en la contienda tecnológica, pero lo hace con mucho retraso, pero tiene un gran mercado, tiene el mayor mercado del mundo. Y aquí, por lo tanto, va a haber una confrontación en terreno europeo, una confrontación entre americanos, europeos y japoneses, del que hoy por hoy habría que decir que la mayor probabilidad de éxito la tienen los japoneses. Y eso es un desafío que los americanos conocen y que saben que tienen ahí una brecha, que es una brecha abierta, que no la pueden desconocer. En cualquier caso, para dar un paso hacia adelante, está claro que sea cual sea el proceso de los que estamos dibujando o comentando, es necesaria la estabilidad aquí en Europa, y que esa estabilidad, dada las dificultades de países como el que acaba de visitar Xavier, Checoslovaquia, o Polonia, teniendo en cuenta el plan que se acaba de aprobar con el Fondo Monetario Internacional y que seguirá avanzándose el próximo lunes cuando llegue la comisión de 15 miembros de la OCDE a Varsovia, para tratar de elaborar el primer informe sobre la situación económica del país, va a exigir lo que decía Mitterrand en el tercer punto, creo que era el cuarto: cooperación este-oeste. ¿Qué clase de cooperación? Y un plan o una ayuda económica que en este momento no existe por ningún lado. Ningún presupuesto nacional de Europa Occidental está, en este momento, incluye ayuda masiva. La ayuda masiva necesaria, inevitablemente necesaria, para poder salvar esa estabilidad que todos consideran necesaria. Sí, lo que pasa es que... Y solo puede ser o más inflación o más impuestos en Europa Occidental. Y yo lo que creo es que ni los gobiernos están haciendo el trabajo de opinión pública necesario para ese sacrificio que se nos está pidiendo, pero mal pedido, porque parece que es una cosa que van a venir los ángeles del cielo a salvar las democracias de estos países. No, el fondo ahí es el... No digo más. Fondo militar. Que ya has dicho mucho. Que yo nunca has dicho. No digo más. Para ver si os provoco un poco. No, sí nos provoca. Ese dinero donde único está es en los presupuestos militares. Porque no hay manera de convencer a los pueblos. ¿Podemos convencer a los españoles de que paguen más impuestos para ayudar a los checoslovacos? Sí. ¿O para ayudar a los polacos? Sí, pero eso está presuponiendo solo un determinado tipo de ayuda. Vamos a ver. Para mí el dilema es más profundo que eso. Es decir, los pueblos, al fin y al cabo, por lo menos en muchos países, dado el sistema impositivo que hay, cuando se va a pagar los impuestos, cuando se hace la declaración, la mayor parte de los impuestos directos al menos están pagados, y los indirectos se pagan cada vez que compras. Quiere decir que el destino que se le da a eso, al menos en muchos países de Europa Occidental, puede que Inglaterra se salve, pero la mayoría de los países continentales, la población no tiene la conciencia respecto a los impuestos tan sensible como en Estados Unidos. Quiero decir con esto que todavía son cargas que hasta cierto límite se pueden asumir. El problema es que hay otro tipo de ayuda que sí que es la verdaderamente importante, que no es coyuntural, sino que es estructural, que es la ayuda tecnológica, la ayuda en infraestructura, etcétera, que esa se tiene que realizar no solo, diríamos, con aportaciones de los gobiernos, sino también de las empresas, de las grandes empresas de los países de Europa Occidental. Y el problema que eso plantea es que si efectivamente se empiezan a implantar en los países del este
efectivamente va a contribuir al desarrollo de los países del este, a la mejora de los mercados en estos países, etcétera, pero a costa de introducir desempleo en algunos países de Europa Occidental con serias dificultades ya, como es el nuestro, y en otros con no tantas dificultades, pero en donde están acostumbrados a tasas ínfimas y por tanto un aumento de eso. Es el famoso problema de la Alemania, de los que se pasaban de la Alemania oriental a la Alemania occidental, que claro, venían a ocupar puestos de trabajo, pero eso tiene un límite. Es decir, ese es un tipo de ayuda alternativo más lento, más profundo, pero que a largo plazo genera una dicotomía entre los países de Europa Occidental que ayudan a costa de aumentar sus tasas de desempleo, por tanto las mayores aportaciones de los estados, etcétera, y los países de Europa Oriental que ven mejorar sus condiciones de vida, aumentan las demandas, pero evidentemente... Si trato de resumir la idea porque no lo he comprendido bien, está refiriéndote que lo que hace falta es ayuda tecnológica. Y no lo que yo estaba diciendo, que es ayuda económica masiva. No solo. Que la ayuda directa, diríamos, de gobierno a gobierno, que es la que se plantea en estos momentos, es necesaria coyunturalmente. Pero esa no va a resolver el problema. Yo no creo que se esté planteando así. Yo creo que la ayuda que se está planteando es multifacética. La Comunidad Europea acaba de lanzar un plan. Si nos aclaramos. Desde el punto de vista impositivo la cosa está muy clara. No existe un impuesto religioso, pues un impuesto solidario con los países del este. Y la gente se queda tranquila y tampoco... el Papa Wojtyla estará encantado. Sí. Segundo, habría que llevar, y es lo que decía Carlos Alberto Montaner, que es muy importante, y es la labor que hay que hacer en la opinión pública de los países europeos occidentales de la importancia del fenómeno histórico que está ocurriendo en Europa Central y en Europa Oriental. Si yo a veces, particularmente por la noche, me felicito por decir, bueno, qué espectáculos prodigiosos estamos presenciando. Es decir, que eso habría que extenderlo. Lo mismo que hay fenómenos de solidaridad muy importantes con países del tercer mundo. Hay uno que ha dicho, pues quizá un poco exageradamente, que los europeos occidentales estamos descubriendo nuestro tercer mundo en Europa Central y Europa Oriental. Es decir, que a la fuerza hay que contribuir solidariamente con una ayuda muy diversificada. Es decir, hay países de Europa Oriental que han dicho, no queremos dinero. Claro. Ni queremos créditos. Inversiones. Queremos inversiones, que es otra cosa. Y luego hay otro punto de vista que ya es mucho menos evangélico y mucho menos altruista, que es la necesidad que tiene Europa, toda Europa, de restablecer un equilibrio económico de intercambios intraeuropeos. Y ese yo creo que es la gran función que puede desempeñar la Comunidad Europea. Pero fíjate, supongo que la primera cosa que tienen que pensar los países del este, y yo he estado con Michnik en Polonia, ya lo empezaba a notar, es qué van a hacer cuando dejen de ser noticia. Porque claro, no hay duda, tú dices, yo me felicito de estar presenciando lo que estoy presenciando, pero ¿verdad que hablamos cada vez menos de Polonia? Porque se les ha comido, Checoslovaquia le come a Polonia, Rumanía se le come a Checoslovaquia, y somos voraces de noticia y voraces... Sí, claro, en ese sentido, ¿cómo se lo van a empezar a hacer cuando ya no sean noticia? Cuando nuestra voracidad de estímulos interesantes y de shocks nerviosos ya no sean ellos. Entonces sí que no hay duda que lo que está pasando es, por un lado, que Alemania está pretendiendo, aparte de políticamente, de hecho tiene capacidad de ello, canalizar la inversión hacia allí. Y son los que dan seguros a todo inversor que dice, inviertes en Rumanía, pero en Checoslovaquia, ellos es lo que le dicen. En segundo lugar, Europa está respondiendo muy rápidamente este plan de ayuda que tú dices. En 3 meses hemos sacado más de dinero que el que tenemos para 3 años para ayudar a todo el tercer mundo. Oye, qué rápido ha salido este dinero. No estaba en presupuestos, pero ha salido con una velocidad tremenda. Entonces tú, cuando ves los problemas que tienes como español para que la República Dominicana consiga meterse en el proyecto ACP de ayuda al tercer mundo, ves que sudas como un enano. Y que en 3 meses de repente sale el dinero debajo de las piedras para los países del este, también sabes que aparte del armamentismo que desaparezca, puede desaparecer también una ayuda, un interés al tercer mundo. Esto va a desaparecer primero incluso. Sí, esto es un fenómeno... Bueno, ya hay serios temores, ya está empezando a aparecer en prensa los temores que están sintiendo países asiáticos, africanos y latinoamericanos sobre ese tema. Claro. Sobre la cuestión que hablabais antes, yo quería apuntar también que ya también están surgiendo algunos informes que se están elaborando sobre el terreno de ver cómo funciona la inversión. Y por ejemplo ahí también sería bueno contar aquí que no es tan simple, quiero decir, los países del este están esperando inversión, y un informe que acabo de leer hecho en Washington decían que los países del este tienen una visión casi idílica y de panacea de lo que va a ser la inversión, por ejemplo lo que llaman los joint ventures, o sea, una inversión hecha a 2 partes, tratando de obtener beneficios de las 2 partes, no solo, digamos, transferencias tecnológicas, etcétera, y que es tan desigual, empezando por la moneda,
digamos, la moneda no convertible todavía de los países del este, aunque ahora entra Polonia en el mercado internacional. El problema de la desigualdad absoluta que hay de formación de cuadros. Formación de cuadros medios, formación de trabajadores llanos, formación tecnológica, que los acuerdos de, digamos, las inversiones no son tan simples. O sea, para no complicarlo esto, me gustaría sintetizarlo en eso. En última instancia, el inversor va a medir la rentabilidad, como en todas partes. Y si no hay una rentabilidad adecuada, si es más razonable invertir en Canadá que en Rumanía, van a invertir en Canadá. Pero ahí donde yo creo que los gobiernos y los dirigentes europeos, y vuelvo al origen de la pregunta, no son conscientes de... Vamos a ver, Polonia está teniendo unos índices de inflacionarios comparables a los de Argentina hoy. Y de la noche a la mañana, desde ayer mismo, han subido los precios de productos básicos de transporte público entre un 300 y un 600%, acompañado de congelación de salarios. Y esto se va a repetir, se está repitiendo también en Hungría en escala un poco menor. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Bueno, es la convertibilidad de la moneda. Resulta poner la que moneda a precio paralelamente tenemos todos los gobiernos de estos países en este momento de coalición, porque son coaliciones en todos los sitios, pues son acuerdos negociados o no negociados donde hay comunistas y no comunistas. Pero donde hay muchos comunistas todavía y en espera de elecciones libres a medio año, que si se produce una explosión social como reacción a esta crisis, el cambio hacia la democracia o hacia la consolidación democrática puede sufrir un serio revés. O puede desembocar en un país, en un dictador o en una dictadura sui generis del tipo que queráis, o en un pseudo-estalinismo en otro, o en un régimen que tenga éxito a lo mejor en Checoslovaquia, porque industrialmente está más próximo a Alemania Oriental, a Alemania Federal. Pero que eso se puede romper en 1000 tipos de regímenes distintos. No, puede caer en la vegetación, en una situación de estancamiento, con inflación, con paro, porque claro, es que en los países del este lo que falta es prácticamente todo, porque claro, falta prácticamente todo el andamiaje social de lo que es una vida privada. No hay la privacidad, no hay por lo tanto el sentido empresarial, no hay la idea del mercado, hay todo un mundo que tiene que ser reconstruido. Felizmente en la Europa del Este pueden reconectar con situaciones históricas que han conocido esas situaciones, cosa que no pasa, por ejemplo, en algunas situaciones del tercer mundo. Ahora, la reflexión a la que quiero llevarte es que el único caso del que tenemos constatación histórica, reciente por otra parte, de cómo una región que ha quedado devastada por una inmensa guerra tiene una reconstrucción económica rapidísima es la de la propia Europa. Y la propia Europa efectivamente tuvo la ayuda americana después del 45, pero parte del éxito de la reconstrucción europea se debe a dos factores. Uno, a que la ayuda americana fue canalizada no bilateralmente, sino a través de una agencia, que empezó siendo la OECE y que luego fue la OCDE, que, entre otras cosas, obligó a los gobiernos a trabajar juntos. Y segunda cosa, a que se empezó una experiencia de integración y que se empezó en situaciones muy difíciles, porque ahora, claro, nos parece que la Comunidad Europea pues es el reino de la abundancia, pero es que en el año 50, cuando Monnet lanza la idea de poner en común el carbón y el acero, pues estábamos en Europa pues muy mal, toda Europa, Alemania incluida y todo el mundo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que probablemente no hay la posibilidad en un mundo tan competitivo, porque efectivamente todos los recursos que va a absorber el este son recursos que habrá que restar a otras zonas que ya están empezando a estar preocupados. Por lo tanto, no hay probablemente solución más que si el este forma su propia OCDE y su propio proceso de integración, y yo creo que ya vienen voces desde Moscú de generar su propio mercado. Y está convocada una primera reunión del Comecon en los próximos días. Y lo mismo pasa con Iberoamérica, ojo, Iberoamérica empieza a ver en este momento ya estadistas y algunos técnicos, y ojalá que puedan trabajar bien conjuntamente, que se están dando cuenta que no hay otra salida más que la Comunidad Iberoamericana de Pueblos. Es decir, que está muy bien reunirnos en el 92 a celebrar lo que queramos y tal, pero que eso no es el desafío que tenemos. El desafío que tenemos es engendrar nuestra propia OCDE y nuestro propio proceso de integración, vamos, digo OCDE como modelo, ¿no?
como una organización que obliga a los gobiernos a trabajar juntos y un proceso de integración. Y eso es posible, probablemente, tanto en comunidades como las iberoamericanas como en las del este. Y si no es así, lo que habrá efectivamente, porque tú lo señalabas muy bien antes, es que si todo lo vamos a confiar al inversor occidental, este va a maximizar y va a lo mejor a terminar invirtiendo en Canadá o en Corea del Sur, vamos. Pero no hay manera, ni es conveniente, ni hay manera de ahorrarse el mal trago del ajuste. Los venezolanos han acuñado, han acuñado un verbo que a mí me parece clave, que es el verbo de sincerar la economía. ¿Cómo? Los venezolanos llaman sincerar la economía. Dahrendorf estuvo aquí inaugurando el curso de Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset hace pocos meses, 3 meses, y decía: tienen que pasar por un valle de lágrimas, valle de lágrimas. Esto es lo mismo, es decir, hay que sincerar los precios, sincerar la moneda, es decir, que las cosas se parezcan a la realidad. Claro. El fracaso del sistema comunista ha sido precisamente porque han estado jugando con cifras, engañándose durante 40 años, y llega un momento en que la verdad sencillamente los ha atrapado, no hay otra cosa que eso. Llegó un momento en que no podían mentir más, tuvieron que reconocer ciertos hechos y a partir de ahí vino el descalabro. Los argentinos lo están haciendo en este momento, tienen que sincerar su economía. Europa Oriental, es decir, los polacos no les queda más remedio que hacer lo que hicieron los europeos en la posguerra, que fue, como tú muy bien recuerdas, pasar hambre, tener la peor situación e ir poco a poco mejorando, porque no hay forma de saltarse esa etapa. Es decir, cuando de aquí a que la moneda polaca se ajuste y los mercados empiecen a funcionar, pues ahí hay un periodo de 4, 5 o 6 años, o 10 o 15, que no sabemos. Además va a variar de país a país, que puede ser terrible. No, muy breve. Yo no sé realmente si es que hay que sincerar, si no queda otro camino que sincerar o pasar el valle de lágrimas. Lo que sí conviene apuntar es que hay países, como tú bien has mencionado, el caso de Argentina, que llevan, vamos, un caso que conozco bien además, llevan 20 años sincerándose. No paran de al revés, lo que hacen es no sincerarse. En psicoanálisis. ¿Quiere decir por sincerarse que se siguen llevando el dinero fuera? Vamos, que llevan 20 años en el Valle de Lágrimas sin sincerarse. Lo de economía liberal, economía liberal hay además un círculo que se cierra. Los asesores económicos de la dictadura del 66 son los de Menem ahora, Krieger Bacena y el Sogaray. No es el tema de esta noche Argentina, pero llevan 20 años sincerándose. Yo creo que ha habido unos controles cíclicos de precios y salarios en Argentina y unas intromisiones de las centrales sindicales argentinas en el proceso económico que han desvirtuado por completo la economía de ese país desde la toma del poder por parte de los... Lo planteo de otra manera, no sé si esa es la salida. Lo dejo como una duda. Bueno, los que han salido así, es lo que sabemos. Es que no sé cuál. Xavier había pedido la palabra. No sé cuál en todo caso, Gorbachev mismo parece que lo vio claro enseguida, porque si algo te sorprende, lo que dijo desde el principio Gorbachev, a pesar de su insistencia del partido único que no acabas de entender cómo puede funcionar, es que es la inversión de la política americana cuando en España había todavía una dictadura. Yo recuerdo que en aquella época se insistía mucho en que era necesario un cierto nivel de desarrollo para que la democracia fuera posible. Y se nos decía a nosotros, una vieja idea que es evidente, y que Mario Vargas la defendió antes que Gorbachev, por otra parte, la atacó antes que Gorbachev. Y ahora resulta que Gorbachev dice lo contrario. O sea que los estadounidenses eran un poco marxistas, decían primero la economía y luego la democracia. Y ahora Gorbachev en Rusia dice, no, óigame, para que haya desarrollo económico tiene que haber una fluidez de mercado, tiene que haber una verdad fundamental, tiene que haber una libertad para que haya desarrollo. Eliminemos principios morales en su intento. Hay un interés económico, desde que en economía la información es un bien de primera necesidad. No puedo yo seguir montando una economía que no esté informada, por ejemplo. No puedo montar una economía controlada. En este sentido, digamos, yo no sé lo que pasa en estos países. Havel, hablando con Ivan Havel, el hermano de Vlad, me decía, cuando yo decía, bueno, pero no va a pasar en estos países lo que vosotros temíais, y es que la gente empieza a soñar otra vez en el paternalismo socialista. Pues claro, como va a aparecer un paro evidente, que existe, pero está camuflado, una inflación también evidente, va a aparecer la competitividad, va a aparecer el desamparo, obviamente, va a aparecer la necesidad de iniciativa, la gente va a decir, oígame, pero yo estaba mejor con mi mamá, éramos pobres, éramos sucios, éramos tal, pero al menos no sufría yo, no va a aparecer esto. Iván Havel me decía, no, cuanto menos, quizá un poco idealísticamente, la recuperación del sentido es más fuerte que eso. Claro, quizás es una respuesta un poco intelectual. Hemos vivido en la mentira.
hemos vivido sabiendo todos que todo lo que se decía era mentira. Entonces, solo esto, yo creo que este es un factor importante. En nuestro país conocimos una inversión mucho menor, hay que decirlo todo, que eso, y creo que en estos países este cambio va a poder dar algún valor, pero claro, ¿quién va a ocupar el centro en esos lugares? ¿Cómo quién ocupa el centro? Por ejemplo, en Polonia, te das cuenta que no hay partido, hay por un lado un sindicato y por otro un aparato del Estado, porque el Partido Comunista es aparato del Estado, no es partido, y Solidaridad es sindicato, no es partido. ¿Quién va a aterrizar en este centro? Una situación muy fluida en todos ellos en este momento, en todos ellos, porque todos estos foros y... El ajuste económico es inevitable. Ahora, tú decías una cosa, Xavier, que yo creo que ¿por qué Gorbachov dice lo que está diciendo ahora? Que es primero el cambio político, la libertad, y no el económico, como se ha venido diciendo siempre, que hace falta un desarrollo económico. Yo creo que en el caso de Gorbachov es muy claro, porque él no tiene el respaldo político para hacer ese cambio económico. Necesita primero... Cuando dice Bogomolov, el de la Academia de Ciencias, que es que necesitamos la sociedad antes que las medidas desde arriba, yo le preguntaba a Bogomolov la última vez que estuve con él y decía, pero ¿cómo no habéis hecho una reforma constitucional antes de echar a andar? Y decía, pero primero tendremos necesidad de la sociedad, de los grupos organizados con los que puedes sentarte para hacer la reforma constitucional. Es decir, primero necesitamos la reforma política, pues si no, ¿con quién hablamos? Claro, Felipe, es que mira, esa creo yo que es la diferencia. Primero, que lo que está pasando en Europa del Este no creo que sea extrapolable a otras latitudes. Eso primero. Y segundo, que Europa del Este no era el bloque que pensábamos o que se nos había hecho pensar, ni mucho menos. Son situaciones económicas, sociales, históricas, pero muy diferentes. Y quizás, y esto es una hipótesis, en la Unión Soviética lo que sea preciso sea la construcción de una sociedad civil que no ha existido. Claro. En cambio, en otros países del Este, esa sociedad civil sí existía, como podía existir en Hungría o en Checoslovaquia, y no existía en Rumanía. Es decir, que hay diferencias, yo creo, muy que no son de matiz, muy profundas. Cuando Javier ha dicho, bueno, es que en Polonia el partido no era el partido, era el Estado. Claro, eso quiere decir que era todo. El Estado, no había sociedad civil, no había nada. En cambio, en otros países de Europa del Este, que había una sociedad civil, se ha podido hacer o iniciar el tránsito con mucha más facilidad que en Rumanía o con mucha menos dificultad que en la Unión Soviética. Quizás, repito, Gorbachov necesita tener una sociedad civil y por eso inicia antes el proceso democratizador que el proceso económico. O tal vez porque le pararon en seco las primeras reformas económicas. En estos países parece claro eso, es decir, hay que reconstruir primero la estructura sociopolítica, porque sin ella no es posible, y aun con ella no es seguro, no es posible llegar a acuerdos fundamentales para enfrentar precisamente eso de sincerar la economía. Y esos acuerdos son tiene que ser, por un lado, el aparato del Estado, es decir, el gobierno, etcétera, la administración; por otro lado, las fuerzas sociales; y, claro, falta un empresariado que no existe, y ese sí es un gran agujero que probablemente de entrada tendrán que cubrir, al menos parcialmente, los pequeños y medianos empresarios que salgan de la inmensa clase trabajadora de esos países, y por otro lado, desde el punto de vista de las grandes, diríamos, empresas, por la introducción de las empresas occidentales, y llegar a ese gran acuerdo socioeconómico. Pero es que es inevitable. Es decir, si falla uno de las tres partes de ese acuerdo socioeconómico, que repito, no es seguro con el hecho de que se reconstruya la sociedad política, la sociedad civil y la estructura política, pero si no se reconstruye es imposible. Si falla ese acuerdo socioeconómico, ese valle de lágrimas se perpetúa indefinidamente. Y entonces pueden venir las tentaciones que no quisiera dejaros escapar esta noche, sobre todo que personas... Ha hecho referencias a conversaciones en Checoslovaquia, en Praga, hace un momento, Xavier. Una pregunta que está en los periódicos de estos días. Incluso en la portada de alguno hemos visto las barbas de Fidel de nuevo. En cualquier caso, la lista no se acaba en Cuba, pero Cuba es importante. Corea del Norte venía hoy referencias a la oferta que ha hecho al sur para derribar el muro entre las dos Coreas. Tenemos el caso de Albania, tenemos otros casos, no son los únicos, pero en cualquier caso, esta situación a la que nos ha conducido el año 89, con el análisis que has hecho e incluso las condiciones que en tu libro hace ya 15 años, creo recordar la página pues 200 y pico, me parece que comentabas, dice, la única posibilidad aquí está, dice, solamente deben prescribirse medidas amistosas hacia Cuba, decías, por parte de Estados Unidos y tal, si Cuba se aleja de la Unión Soviética. Esa debe ser
la recompensa o parte de ella, si Cuba abandona su condición de satélite soviético, ¿sigues afirmando lo mismo? Y sobre todo, ¿crees posible que en este momento Fidel Castro no tiene más remedio que ceder? Bueno, yo creo que no tiene más remedio que ceder. Lo que pasa es que él no lo cree. Es decir, Castro está gritando todos los días, cada vez que tiene una oportunidad, marxismo, leninismo, muerte, socialismo o muerte, no vamos a dar. Hace 3 días reunió a la Asamblea del Poder Popular, que es un pobre grupo sin ningún poder, para obligarlos de alguna manera a que ratificaran el artículo 5 de la Constitución, que le concede al Partido Comunista un papel hegemónico en la nación. De manera que él está negado a cualquier tipo de reforma, porque es un autócrata, es decir, es un autócrata latinoamericano más que se tiñó de marxismo en el camino porque le pudo parecer conveniente, luego se convirtió en una especie de fundamentalista del marxismo y ya casi es el último marxista del mundo, él y Kim Il-sung. Pero eso está condenado a desaparecer, es decir, yo creo que el de Corea también, es decir, yo creo que el único comunismo que tiene posibilidades de sobrevivir es el chino por las condiciones especiales de que es un mundo aislado. De todas formas, ya que hablamos de China y lo dejamos tan arrinconados, diré que estos días ha vuelto a haber manifestaciones, lo que pasa es que ahora los medios informativos están controlados en varias universidades y está habiendo serios problemas para controlarlas. Quiere decir, que cualquier noche nos levantamos con que ha habido una matanza, o Amnistía Internacional nos informa de una nueva matanza en la Universidad X, y que Occidente, a mí pienso que Occidente, que ha aceptado a dictadores como el Ceausescu con tanta alegría, a lo mejor debería actuar de otra forma con China, a pesar de estas diferencias históricas. Más severidad. Es muy difícil. El caso de China hay que analizarlo fuera del contexto que estamos examinando todo el resto de los... En China, además, es que, claro, yo es que antes empecé un tipo de argumentación arrancando de algo que había dicho Xavier y que luego lo dejé, ¿no? Porque él empezaba preguntándose si el Estado no se nos habría quedado obsoleto y yo quería terminar dando una respuesta y luego perdí el hilo en algún divertimento, ¿no? Pero a lo que quería yo llegar es que, claro, efectivamente la teoría política tiene una concepción del Estado dentro de la cual hay una parte que es la política exterior. Lo que se está constatando hoy en todos los centros de relaciones internacionales, menos que quizá en derecho internacional, es que nunca, como hoy, hay una fusión entre política interior y política exterior dentro del Estado. Pero claro, es muy engañosa como afirmación, porque según en qué país esté uno pensando, la afirmación juega de una forma o de otra, porque en todas partes, efectivamente, la política interior y la política exterior están más fundidas, pero en algunos, como es por ejemplo en Estados Unidos, según lo que hemos visto, los legisladores, por ejemplo el Congreso, pues es muy difícil que se asomen a la política exterior, pero sin embargo lo que deciden para la política interior tiene repercusiones exteriores brutales. O sea que, aunque siendo o no consciente de ellas, las decisiones que se toman de política interior tienen repercusiones exteriores brutales. Sin embargo, claro, cuando pequeños países quieren jugar a la política exterior, pueden tener un precio en la política interior brutal. Es decir, que a veces la política interior es el agente de la política exterior y, sin embargo, en otros casos la política interior se convierte en el paciente que soporta las consecuencias de aventuras exteriores que no se deberían haber jugado. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente habrá que reconstruir la teoría del Estado. Habrá que inventarse nuevas formas, Habrá que inventarse nuevas que a lo formas. mejor no son estados. Probablemente que a lo mejor, bueno, no son probablemente estados nacionales, porque Vale, claro, el Estado nacional del que hemos estado hablando es porque hacemos una génesis, una genética del Estado y arrancamos desde su origen y tal, y diríamos la última pieza, diríamos, que hemos sometido a análisis es el Estado Nacional. Pero ya hoy probablemente muchos estados, y quizá los más importantes, no recuerdan para nada haber sido comenzados como Estado Nacional. Yo no sé si en Estados Unidos la gente tiene una conciencia del Estado Nacional norteamericano, tiene conciencia del Estado Federal. Pero Felipe nos preguntaba si Europa tenía que tener otra política exterior que la que está teniendo. Bueno, eso por supuesto. Respecto de China. Claro, yo lo que me pregunto es si la podría tener respecto de Europa, porque fíjate, Europa en los 70, recuerdas que se hablaba de la euroesclerosis, luego en los 80 se habló de la euroforia, y ahora estamos en una especie de euroindigestión, porque es como lo que se nos cae encima, lo que a Europa, en un momento que le están saliendo los dientes de leche, le presentan un lechón, que es toda la Europa del Este, cómo se la come.
Por un lado, por tanto, una especie de indigestión y por otro, el eurorrecelo, que es el otro lado del asunto. No, Alemania será demasiado gorda, no resultará que nos va a mediatizar, y la Europa central frente a la Europa atlántica, y nosotros no quedaremos de segunda división frente a una Europa de primera división que será la central. Entonces, entre la impotencia, la incapacidad de digerir este plato y la reticencia, Europa está en una situación muy difícil y que necesita, pues, como tremenda, se necesita mucho coraje y mucho atrevimiento, si más no para enfrentar lo que hay, no para inventarse nada nuevo. No creo que haya que inventar mucho. Pero tenéis unas máquinas excelentes, sin embargo. Pero, Sí, hay que ver lo que es la Comisión, el Parlamento. Como Charlotte se te coma, ¿no? Respecto a la pregunta que tú hacías, yo creo que en el fondo, durante bastante tiempo, diríamos, la política que siga Europa, entendiendo Europa, la Europa comunitaria, respecto a China no va a ser decisivo. Va a ser decisivo la política que juegue Estados Unidos y Japón respecto de China. Y esos, es decir, estos dos países sí deberían, si realmente se quiere potenciar esos intentos de democratización en China, etcétera, deberían replantearse la política exterior que llevan respecto de China. Lo que pasa es que, como tú decías antes en palabras de Kissinger, pues es muy probable que no lo hagan. De todas maneras, he desviado la cuestión de lo que habíamos arrancado con Carlos, y yo creo, me gustaría, porque ya quedan pocos minutos para terminar el programa, volver al tema, y partiendo de lo que está pasando en este momento en Panamá, y la repercusión que esto puede tener hacia países vecinos como Nicaragua, incluso en el caso de Cuba, en los próximos meses, ves claramente, por ejemplo, la repetición de una crisis como la de junio de este año, cuando fue ejecutado el general Ochoa. Sí, yo creo que pueden producirse conspiraciones en el ejército o en el aparato de seguridad. Hay cerca de 1.200 presos del aparato de seguridad. El aparato de seguridad cubano tiene 75.000 agentes. Es uno de los más grandes proporcionalmente a la población del mundo. Y hay aproximadamente 1.200 en la cárcel de Guanajay, que es una cárcel en un extremo de Cuba. Eso es evidencia de que hay unos tremendos problemas en la estructura de poder. Es decir, cuando Castro está constantemente diciendo que hay que combatir al enemigo que está tratando de traer ideas divisionistas, lo que está diciendo es que en el propio aparato de poder, no la oposición, que la oposición está desmantelada, sino en el aparato de poder hay mucha gente que está diciendo, señores, nosotros no podemos convertirnos en la numancia del comunismo. Eso es un acto de locura. Hay que jugar el juego de la reforma y el juego de la reestructuración del país. Haciendo perspectiva, el ministro de Exteriores decía, de las tres opciones que tiene el Vaticano para resolver el problema de Noriega, entregarlo a un tercer país, entregárselo al gobierno panameño o entregárselo al ejército norteamericano en Panamá, cualquiera de estas tres opciones, venía a decir, es mala, plantea problemas o tiene repercusiones negativas, como puede ser, yo creo, el tema de actualidad, o va a ser de los próximos días todavía. Me gustaría conocer una opinión así rapidilla de cuál es vuestro diagnóstico sobre la cuestión. Estamos en una cosa jurídica y políticamente la solución menos mala, no es decir la mejor, pero la menos mala, es la entrega a un tercer país. Claro. Al gobierno panameño no se puede entregar porque ya el propio gobierno panameño ha dicho que ni tiene medios ni tiene nada. Claro, entregárselo a un país ocupante, claro, ya eso es una aberración. No, porque es legitimar la ocupación. Claro, la única posibilidad es jurídica y políticamente, no solo jurídicamente, es la entrega a un tercer país. Y a un tercer país que tenga unas condiciones que no suponga simplemente que sirva de estafeta para entrega a Estados Unidos. Roberto. Porque yo voy a decir una cosa, a mí, igual me equivoco, pero la lucha contra el narcotráfico, con lo que decía antes Javier, cada vez me recuerda más a la guerra del opio. No, Sí, bueno, hay un elemento, hay un precedente. Yo les contaba, en diciembre de 1980, la Nunciatura cubana entregó a 14 personas que buscaron asilo y fusilaron a 3, los hermanos García Marín. Es un precedente para no hacerlo. Es un precedente para no hacerlo. Sin embargo, yo creo que lo que va a ocurrir es que si lo entregan a un tercer país, es para que ese país lo entregue a los Estados Unidos, por una razón. El Estado Vaticano es un Estado moral, que no puede de ninguna manera proteger a un señor que es un asesino, independientemente del narcotráfico. El narcotráfico nos parece un delito terrible, pero es un asesino, es un hombre que ha matado a 10 oficiales, que ha cometido actos tremendos. Yo no sé si ustedes están al tanto de lo que está
publicándose en Panamá y de lo que está dando la televisión. Los frascos con cabezas humanas, el testimonio... Que tampoco es muy fiable, que tampoco es muy fiable. Y las cintas pornográficas también. No, las cintas pornográficas pueden no ser La ciertas. foto de Bueno, yo no Hitler sé. también. No, en cualquier caso, ¿Por sí qué no creer? ¿Por sí, qué no algo de creer? verdad debe haber. Señores, ¿por qué pero no creer tanta como en el satanismo de este pobre hombre, que es un hombre que cree en la brujería y que cree en las cosas más idiotas? En cualquier y caso, primitivas? Carlos, tú piensas que puede ir a un tercer país, pero en cualquier caso Que iría... el Vaticano, por razones morales, un Estado moral que no tiene territorio, que es esencialmente un Estado moral, por razones morales lo va a entregar a un tercer país para que de alguna manera llegue a manos de la justicia y se le juzgue por sus crímenes. Xavier. Yo pienso que, siguiendo la doctrina Estrada, tenía la coartada o la justificación de entregarlo a Panamá si es que Panamá no se inhibía. Desde el momento en que Claro, Panamá se ha se inhibe, inhibido, ya es que no hay. ya no tiene la coartada Estrada Exacto. y debe, yo creo que moralmente, y porque es una moral y diplomáticamente, porque si no crea un precedente de peligro tremendo, entregarlo a un tercer país, obviamente a un tercer país que no esté dispuesto a entregarlo a Estados Unidos. O hacerle un apartamento a la Anunciatura y que quede allí unos cuantos se años. quede como Michenki, Michenki. oye, perdona, Michenki estuvo 20 Michenki, años claro, en la en embajada Budapest. norteamericana en Budapest. Por cierto, ¿sabéis que parece que se va a resolver el caso de Fan Lisi en Pekín? Así, lo van a dejar salir. Para Australia. Australia, sí. Yo Mariano. comparto plenamente esta última idea y pienso que lo entregará a un tercer país. Pero con el objeto de pasarlo a Estados No, no, Unidos. no, es que Ya eso sí, no eso lo ya sé. sería una ¿Alguna parodia. opinión por Yo aquí? no creo. Esto como tema de previsión es difícil. prácticamente imposible porque también puede haber situaciones incontroladas, Que invadan otro país. puede haber situaciones que se nos escapan. Ahora, por lo tanto, nos movemos en realidad y todo el mundo se ha movido no en el ser, sino en el deber ser, lo que debería ser. Lo que pasa es que lo debería ser es más complicado porque el problema que a todos nos ocurre, que es la entrega.